Hola, bienvenidos a Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián. Hoy estamos con un invitado que conocí en un congreso y me pareció muy interesante que nos contara su experiencia. Él es Nahuel Sánchez Eluchans, él es bioquímico especializado en microbiología clínica. ¿Dije todo bien, Nahuel? Todo perfecto. Muchas gracias por venir. ¿Qué es esto de ser bioquímico especializado en microbiología clínica? Bueno, un microbiólogo estudia organismos vivos que son muy diminutos. La mayoría de ellos son imperceptibles al ojo humano y se requiere ver a través de un microscopio. La microbiología, bueno, estudia todos estos tipos de microorganismos y hay distintas ramas, porque bueno, todos quizás habrán escuchado que hay microorganismos que están presentes también en alimentos, como los yogures, o se usan levaduras para producir cervezas. Y están en el medio ambiente también, pero en mi caso, que me dedico a la microbiología clínica, nosotros estudiamos microorganismos que causan enfermedades en seres humanos. Perfecto. Y esos microorganismos pueden ser tanto bacterias como virus, parásitos, hongos, todos esos serían. Exacto, sí. Muy bien. Son esos Y cuatro vos tipos. nos trajiste acá unas placas. ¿Esto qué vendrían a ser? Bueno, estas placas son medios de cultivo para bacterias. Son medios que tienen quizás indicadores de pH o para que cuando las bacterias crecen, según el tipo de bacteria ya te puede dar un indicio de qué tipo de bacteria se trata, porque una de las ramas de la microbiología es la bacteriología. ¿Qué es lo que haces vos? Que es a lo que yo me dedico dentro de los 4 microorganismos que mencionaste. Yo me dedico a estudiar bacterias que causan enfermedades en humanos y lo que se hace es en estas placas cultivar muestras de humanos que pueden ser muestras de orina, muestras de sangre, materia fecal, líquido cefalorraquídeo, de piel, casi cualquier parte del cuerpo se podría cultivar cuando un médico sospecha que hay una infección bacteriana. Es decir, el médico sospecha, él le saca el cultivo y te lo manda a vos. Y vos en ese laboratorio lo preparás y después lo sembrás acá. Esto que ustedes llaman así, sembrarlo. Sí. Se llama sembrar en la placa de cultivo, que lo que tiene es como una gelatina, es a base de un agar que se obtiene de una alga. Este igual no tiene gérmenes, querés abrirlo No. y lo mostramos, ¿no es cierto? Para ver bien que es entonces como si fuera una gelatina. Sí. Y entonces, ¿cada germen le gusta a alguno en particular o cómo es? Sí, hay algunos tipos de gérmenes que crecen mejor, por ejemplo, en esta que tienen color turquesa, sí, que esta se usa mucho para cultivo de orinas. Por ejemplo, la bacteria más frecuente que causa infección urinaria es la Escherichia coli, y en este medio crece muy bien. ¿Este que es agar chocolate? Sí. Este le gustaba al Haemophilus, ¿no es cierto? Este le gusta el Haemophilus influenzae, que es una bacteria que suele causar infecciones respiratorias. Un medio chocolate que es chocolate porque tiene sangre que se preparó a alta temperatura. Claro, no es chocolate. Y se pone de este color. Este es un medio con agar sangre, que tiene sangre de carnero. Y estos medios son más nutritivos para las bacterias. Hay algunas bacterias que son más exigentes. Es decir, que como si fuera una planta que uno la tiene que hacer crecer, exacto, la bacteria necesita estos elementos para poder crecer y que vos la puedas después distinguir, ¿no es cierto? Exacto, sí. Nosotros lo que hacemos con la muestra cuando nos llega al laboratorio es hacerle una coloración de Gram, se llama, para estudiar bacterias, y miramos al microscopio si ya se puede ver la bacteria ya sea el tejido o la sangre, pero es un método poco sensible el microscopio para ver bacterias directamente de la muestra. Cuando uno cultiva, hace la siembra acá, aumenta la recuperación. Entonces, y además también es importante tener la bacteria viva para poder hacer una identificación, saber de qué bacteria se trata. Para eso, bueno, usamos pruebas bioquímicas. Hoy en día también hay metodologías nuevas que en poco tiempo, que no son bioquímicas las pruebas, sino que tienen otra metodología como espectrometría de masas, equipos mucho más modernos. Más sofisticados. Más sofisticados, sí. Y para el médico es importante saber de qué bacteria se trata, porque le permite orientar mejor el tratamiento antibiótico. Exacto, es decir, que entonces vimos todo el proceso. Le sacaron la sangre, por ejemplo, hagamos de sangre. Sí. Le sacó la sangre del médico, vos lo sembraste acá,
viste que creció algo y entonces de ahí sacás como una partecita y la empezás a examinar o la trasladás a un elemento, digamos, algún aparato mucho más sofisticado. Exacto. Y esto entonces le decís al médico que te parece que es este germen y por otro lado también vos le estudiás qué antibiótico le daría, ¿no es cierto? Exacto, hacemos lo que se llaman las pruebas de sensibilidad, donde probamos a qué antibióticos es susceptible la bacteria, porque hay bacterias que pueden tener resistencias o adquirir resistencias, y en general cuando una persona tiene una infección o el médico sospecha que tiene una infección bacteriana, ya se le administra un tratamiento antibiótico a ciegas, lo que se conoce como tratamiento antibiótico empírico, que trata de cubrir un espectro amplio dentro de todo el mundo bacteriano. Y cada vez más amplio según la gravedad, porque en una meningitis uno trata de cubrirle la mayor posibilidad, o en una bacteriemia. Exacto, cuanto más grave es la infección, más antibióticos se les va a dar a ciegas al paciente, y una vez que se tiene la identificación de la bacteria y se sabe bien con una prueba empírica de qué antibiótico es sensible, ahí quizás se hace un descalado, se dice, porque se baja el espectro de cobertura del antibiótico y se dirige el tratamiento hacia esa bacteria. Porque bueno, sabemos que tratar con antibióticos no es inocuo tampoco para los microorganismos que tenemos en el cuerpo y que son importantes, ¿sí?, para nosotros. Y también hay antibióticos que pueden ser tóxicos para los riñones, para el hígado. Por eso este paso que vos decís, que es muy importante, que uno empiece el tratamiento empírico en los pacientes sobre todo graves, con el mayor espectro posible, pero después esto de desescalar es un paso fundamental, justamente por lo que vos afirmás de la resistencia. Estaba leyendo que para el 2050 la primer causa de muerte va a ser las infecciones por gérmenes resistentes, ya no el cáncer ni las enfermedades cardiovasculares. Entonces, qué importante nuestra responsabilidad en esto, ¿no? Muy importante. La verdad es que las bacterias evolucionan muy rápido. Porque se reproducen muy rápido. En 24 horas es abismal la cantidad de bacterias que se generan desde una sola. Entonces esto hace que ganen mutaciones que favorezca la selección cuando están en un entorno con un antibiótico, y sobreviven aquellas que son resistentes. Las que son más fuertes. Las que son más fuertes. Y entonces esa se empieza a replicar y ya el antibiótico deja de hacer efecto. Hoy en día lo que sucede es que el avance de esta resistencia de las bacterias es más rápido que el avance del ser humano para generar nuevos antibióticos que no sean tóxicos, es decir, que cumplan con todos los requisitos de cualquier medicamento para que sea aprobado para su uso. Y esto trae como consecuencia que hoy en día existan bacterias para las cuales no existe un antibiótico que las pueda atacar. Muchas veces se terminan dando combinaciones de antibióticos para poder tratar infecciones por estas bacterias. Y sobre todo esto ocurre en infecciones o bacterias que están habitando en hospitales, ¿sí? Porque el hospital es un ambiente donde hay mucho uso de antibióticos, mucho uso de desinfectante, y los famosos virus intrahospitalarios, que son conocidos como virus intrahospitalarios, pero en realidad son bacterias intrahospitalarias, son multiresistentes por lo general, y ahí es donde hay más complicaciones donde se ve más resistencia a los antibióticos. Por eso es muy importante lo que vos decís, que generalmente están en el medio hospitalario. Exacto. Y por eso que siempre se recalca la importancia del lavado de manos del personal en el manejo de los pacientes. Y que a esos pacientes que están colonizados o infectados por esas superbacterias que nosotros le llamamos multiresistentes, hay que tratar de evitar el contacto con otros pacientes, porque si no se genera un brote de estos gérmenes y es muy difícil de tratar. Sí, hay todo como normativas y procedimientos que se realizan en los hospitales para evitar estos brotes, esta diseminación entre pacientes o entre personal que atiende al paciente y los pacientes internados. El laboratorio de microbiología es muy importante en estos procedimientos, porque por ejemplo se hacen controles. El paciente quizás no tiene una infección, pero se le hace un hisopado de perianal para saber si está colonizado por una bacteria multiresistente. Claro. Si está colonizado, que eso lo detectamos nosotros en el laboratorio, el paciente se aísla para evitar que disemine. Preventivamente.
Bueno, y se tienen otros cuidados para evitar esa diseminación. Claro, esto de los hisopados sobre todo se hacen en los pacientes que están internados en las terapias intensivas, que han recibido antibióticos de amplio espectro y generalmente se hacen con una periodicidad que depende de cada centro del hospital. Pero eso es fundamental lo que vos decís, ¿sabés quién está colonizado? Porque nos va a servir para aislarlo y por otro lado, si hace una infección grave, empezarle a poner tratamiento dirigido al germen con el cual está colonizado. Exacto, sí. Muy bien. Entonces, ahí vos le haces el testeo para la resistencia, ¿sí? Y siempre entonces al médico en general, ¿qué debería elegir de los antibióticos? Y debería elegir algún antibiótico que no sea tóxico para el paciente, eso es muy importante, y sobre todo un antibiótico que sea un espectro quizás más dirigido hacia la bacteria. Claro. Porque cuando se da esta terapia que se dice de amplio espectro, que se trata de cubrir todo, ese tipo de tratamiento es el que favorece la aparición de resistencia. Porque quizás le estás influyendo en otra bacteria que no está causando la infección y esa otra bacteria empieza a sobrevivir las que son resistentes y ahí es donde aparece el problema. Entonces siempre se trata de reducir a un antibiótico más dirigido, que no sea inocuo para el paciente, y que trate el agente causante de la infección. Es decir, que vos tenés toda la sensibilidad y lo que vos siempre aconsejás y que siempre aconsejamos los infectólogos es que elijan de toda esa lista el de menor espectro que tenga la mejor, digamos, la efectividad semejante. Porque no solo va a favorecer gérmenes multiresistentes, sino también hasta hongos, por ejemplo, que después podemos analizar. Sí. Nahuel, excelente. Vamos a cortar un ratito y volvemos. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito con Nahuel Sánchez Eluchans y la microbiología clínica. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta con el bioquímico Nahuel Sánchez Eluchans y microbiología clínica. Nahuel, yo cuando te conocí en este congreso vi que eras un experto en neumococo. Es más, presentaste un trabajo que fue a premio, así que, Nahuel, ¿qué es el neumococo? Bueno, el neumococo es una bacteria que puede causar infecciones, es decir, se comporta principalmente como un oportunista, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es una bacteria que puede estar como
en el estado de portación en la nasofaringe, sobre todo de los chiquitos menores de 5 años y en países o en condiciones donde hay mucho hacinamiento, ¿sí? Es decir, es una bacteria que está en las fosas nasales en la nasofaringe. Y que no molesta. Que normalmente no molesta, pero cuando hay por ejemplo, una inmunodeficiencia, una enfermedad de base, o en los extremos de la vida, los pacientes menores de 5 años o adultos mayores. O a veces con un cuadro viral previo también, un cuadro ¿no? viral previo que favorezca también. Es como que la bacteria ve una puerta de entrada que supera al sistema inmune y ahí puede causar una infección, que es una infección que se adquiere lo que se conoce como infección de la comunidad, ¿sí? A diferencia de estas otras infecciones que veníamos hablando intrahospitalarias, donde se ve mucha resistencia, esta bacteria no presenta mucha resistencia, pero sí tiene una capacidad de generar infecciones muy severas. Por ejemplo, meningitis, que es la infección de las membranas que revisten el cerebro, o sepsis, o neumonía. La neumonía es de las infecciones invasivas más frecuentes que causan el neumococo. Bueno, y su nombre, el neumococo es el nombre común con el que se conoce, pero el nombre científico es Streptococcus pneumoniae. Y de todas estas placas, ¿en cuál le gusta más al neumococo? Bueno, el Streptococcus pneumoniae es un patógeno, es una bacteria exigente nutricionalmente, con lo cual le gusta más el agar sangre, que tiene más nutrientes. En este medio, por ejemplo, que era para cultivar orinas, no crece directamente. Pero el neumococo no causa, en general, infecciones urinarias. Es muy raro que eso ocurra. Entonces lo que nos produce es que puede estar como una aportación asintomática, Exacto. pero llegado un momento puede desarrollar lo que llamamos las enfermedades invasivas, que son todas las que vos dijiste, ¿no es cierto? También puede causar infecciones no invasivas, por ejemplo una otitis media o una sinusitis, ¿sí? Eso es lo más frecuente, sobre todo en pediatría. Sí. Bien. Y vos dijiste que no era muy resistente. ¿Cómo es la sensibilidad del neumococo? Porque eso es importante, ¿no? Bueno, el neumococo tiene baja tasa de resistencia. Sí puede presentar más resistencia a alguna familia de antibióticos, como la familia de los macrólidos, y algunos pueden presentar resistencia a penicilina también, o a derivados de la penicilina. Pero por suerte hay una familia de betalactámicos que son las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, que tienen tasas de resistencia muy bajas, y de hecho la ceftriaxona es el tratamiento empírico en un paciente pediátrico que se sospecha de una meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. Porque bueno, no solo cubre el neumococo, sino que cubre el Haemophilus y el meningococo también. Sí. Bien, y vos decime, en general, ustedes como microbiólogos, porque ustedes manipulan esto, nosotros esto lo manipulamos ahora tranquilos porque no hay nada que haya desarrollado. Sí. ¿Qué precauciones toman en el laboratorio para no adquirir infecciones por neumococo o por la que fuera? Bueno, el neumococo, como les decía, no es un patógeno primario. Por ejemplo, un patógeno primario es el agente causal de la tuberculosis, que si uno no existe la colonización por micobacterio en tuberculosis, si uno lo tiene está infectado. El neumococo no hay que tener cuidados, por ejemplo, con trabajar con guantes es suficiente, no hace falta trabajar en una cabina de flujo laminar que proteja al operario, pero ese sería el caso del neumococo. Bien, es decir, que no tomas nada más que medidas de usar guantes. Sí, para no contaminar o no llevar a la piel. Sí. Bien, y con el micobacterio en tuberculosis sí tenés que tomar Ahí hay mucho más, sí, hay que tomar medidas más extremas de protección, sí. Bien, y con respecto a la neumonía, que es tampoco se ve resistencia antibiótica. Vos dijiste que la cefalosporina de tercera se usa mucho en la meningitis. Y en general en las neumonías, por ejemplo, uno puede usar antibióticos de menor espectro también. Sí, eso es importante, como les decía, bueno, para la ampicilina, porque hay puntos de corte distintos, si es meningitis o neumonía. Punto de corte significa, para decirlo de manera simple, la dosis que es efectiva para matar a la bacteria. Para que sea efectiva en la meningitis,
la dosis que tienen que alcanzar el antibióticos en el cerebro tienen que ser más alta, hay una barrera hematoencefálica, entonces se usa un punto de corte más bajo. Para las infecciones de los pulmones es posible tratarlo hoy todavía con ampicilina, que es un derivado de la penicilina, y de hecho muchas veces como se usan macrólidos como la citromicina, porque cubren otros agentes causales de neumonía como el micoplasma, ahí es donde el neumococo, yo les decía antes que hay más resistencia a esta familia de macrólidos. Y perdóname, y aparte muchas veces la gente se automedica con los macrólidos. Se automedica con la citromicina. Sí. Exacto, entonces por eso es importante el uso racional de los antibióticos, exacto, porque esto favorece la resistencia y después nos quedamos sin armamento para un germen, exacto, que generalmente es sensible. Sí, y es importante no automedicarse cuando uno tiene, por ejemplo, tos con moco, porque no necesariamente significa que sea el agente bacteriano. Los antibióticos no sirven para los virus. Hay otros tratamientos que son antivirales, pero los antibióticos no sirven para infecciones víricas, que son los virus son la principal causa de infecciones respiratorias bajas y altas en la comunidad. Muchas veces sí hay una sobreinfección bacteriana posterior a un virus, pero sí, lo importante es siempre consultar a un médico y recibir un tratamiento antibiótico adecuado si el médico lo considera. Claro, y no empezar a decir, mira, yo tomé y me curé, porque no es lo mismo. Siempre claro, hay que ir a ver al médico, porque si no se van pasando medicación de uno a otro y realmente favorecemos la resistencia. Sí. Nahuel, vos hiciste muchos estudios de serotipos de neumococo. Sí. ¿Qué vendría a ser eso? Bueno, esta bacteria tiene una cápsula que la reviste y la protege, que es el principal factor de virulencia, de hecho por eso puede escapar al sistema inmune. Y esta cápsula, que imagínenselo como si fuera es una cubierta, imagínense que que son de distintos tipos. Como si fuera el peinado o el pelo que tiene la bacteria. La bacteria. ¿No? Se puede peinar de distintas formas. Claro, que es característico de una cepa determinada. Hoy en día se conocen como hasta 105 tipos diferentes de neumococo, debido a que hay diferencias en esa cápsula. Y la importancia de estudiar los serotipos, esa cápsula es reconocida por nuestro sistema inmune como algo diferente. Nuestro sistema inmune dice que el serotipo 1 lo reconoce como 1 y si genera anticuerpos contra ese, no va a proteger contra el serotipo 5, por ejemplo. Es decir, nosotros generamos anticuerpos específicos para el serotipo que nos atacó. Exacto. Y la importancia de estudiar los serotipos y saber qué serotipos circulan en el país es porque existen, por suerte, vacunas que previenen las infecciones severas por neumococo, que ya en Argentina desde el año 2011 están en el calendario nacional de vacunación, o sea que es de aplicación gratuita y obligatoria, se aplica a los 2 meses, 4 meses y a los 12 meses de vida, y también esta recomendación también es gratuita para personas que sean mayores de 5 años, que tengan alguna enfermedad de base como diabetes, insuficiencia renal crónica, hepatitis crónica, cardiopatías, problemas pulmonares. Sí, exacto. Con lo cual es importante que si tienen alguna de estas patologías y todavía no recibieron la vacuna contra el neumococo, puedan pedírsela a su médico para que se las indique. Viste, Nahuel, que lamentablemente después de la pandemia las vacunas, las coberturas de todas las vacunas bajaron. Por eso es muy importante lo que vos estás transmitiendo, de que consulten para vacunarse, porque realmente habiendo una medida preventiva, que se sigan muriendo o se sigan teniendo secuelas por meningitis, por neumococo, cuando tenemos vacuna, es grave. Sí. Y otra población que no hace falta que tenga factores o enfermedades de base, que puede recibir la vacuna gratuitamente, son los mayores de 65 años, porque se considera que ya la edad es un factor de riesgo en sí. Bien. Y vos dijiste que había varias vacunas. Sí, hay varias vacunas y lo que no terminé de decir es que las vacunas protegen contra pocos serotipos, no protegen contra los 105 distintos que existen. Por suerte, por ejemplo, la vacuna que se aplicó en Argentina en el 2011 en los pacientes pediátricos protege contra 13 serotipos, pero representaban el 80% de todas las enfermedades invasivas del país, con lo cual era una vacuna que servía realmente.
pero pasaron ya, 12, 13 años y empezó a haber un reemplazo de serotipos. Y hoy en día esa vacuna, lo que estamos viendo nosotros es que cubre un 20% de los serotipos que causan enfermedad invasiva en Argentina. Con lo cual, se han desarrollado y lanzado vacunas nuevas por distintos laboratorios importantes. Es importante para el país conocer si esas vacunas van a ser útiles para prevenir a los serotipos que causan infección en Argentina, o si conviene mantener la vacuna actual, porque todo también tiene costos. Y eso es la vigilancia en la que yo trabajo, en conocer qué serotipos circulan y si hay algún reemplazo de serotipos. O también, hay estudios que hacemos a nivel genético donde podemos ver si hay algún clon predominante, porque se sabe que esa cápsula a veces le gusta cambiársela entre ellos, como una forma de evadir justamente al sistema inmune o la respuesta inmune generada por vacunas. Así como son de chiquititos, son muy hábiles para evadir la respuesta inmune. Exacto. Y hacer que te empiecen a fracasar las vacunas, ¿no es cierto? Sí, pero igualmente vos decís que ahora entonces esta vacuna 13 valente, que es la que nosotros estamos usando en la actualidad, esta entonces ahora bajó su protección. ¿A cuánto fue? Y lo que vemos nosotros es que cubre más o menos un 20% en pediatría. O sea, de todos los serotipos, de todas las infecciones invasivas por neumococo, un 20% son por serotipos incluidos en esta vacuna, cuando en el 2011 eran un 80%. ¿Sí? O sea que hay más serotipos no vacunales que causan infecciones. Por eso está la vacuna 15 valente, 20 valente. Sí. Y están desarrollando a 21, a 24. No sabemos hasta dónde va a llegar. Claro, pero son 100, dijiste cuántos, 105. 105, sí. Serotipos. Por suerte la mayoría de ellos no son muy invasivos. Siguen siendo pocos dentro de los 105 los que son invasivos. Pero quizás en algún momento se lleven las vacunas a que la protección no sea contra la cápsula, sino que sea contra una otra proteína que esté en todos los tipos distintos de neumococo, como para generar una protección general a todos los serotipos. Bueno, Nahuel, se me pasó volando, así que tenemos que terminar el programa. Muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos concluido este excelente programa de A Ciencia Cierta. ¿Y qué nos enseñó el invitado? Que es fundamental tener nuestro carnet de vacunas al día, y en especial frente a esta bacteria, el neumococo, para el cual disponemos de vacunas efectivas y seguras. No nos abandonen, volvemos en una semana con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Gracias.